Mis hermanos, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Permítanos mandar un abrazo cariñoso, caluroso a toda la familia del Señor. Hoy nos toca compartir la palabra del Señor y le invito a abrir su Biblia en el libro de Jonás, capítulo 3. Y el capítulo 3, versículo 1, dice la palabra de Dios, dice así: Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella el mensaje que yo te diré. Mire, ve, el Señor vuelve a hablar otra vez con Jonás. Conocemos la historia. Jonás, en la primera vez que escucha la voz de Dios para dar el mensaje a Nínive, porque no es que era la primera vez que Dios hablaba con Jonás. Dios tenía una vida, o Jonás tenía una vida con el Señor. Pero en el camino Jonás se endurece. Por alguna razón ocurren situaciones que endurecen el corazón de Jonás y Jonás empieza a desobedecer a su Señor, a su Dios. La Biblia cuenta que después de toda la travesía que permitió Dios, porque escúcheme, Jonás prefirió morir antes que obedecer, porque él dice: tómenme y arrójenme al mar, y el viento, la tempestad se calmará. Y es verdad, se calmó. Pero Dios se tenía preparado un gran pez para Jonás. Es que Dios es todopoderoso. Dios en su misericordia siempre cumplirá sus propósitos santos. Pues la Biblia dice que Jonás, en el momento, el tercer día, que empieza a clamar y a pedir perdón, a suplicar a Dios por su vida, el Señor no tenía por qué arrepentirse ni perdonarlo, nada. Pero Dios muestra su amor. Por eso dice el capítulo 3, vino palabra de Jehová por segunda vez. Es que Dios nunca se va a cansar. Dios siempre va a hablar constantemente. Dice el libro de Hebreos: Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras a los padres, hoy nos ha hablado a través del Hijo. Es que Dios es un Dios que siempre quiere tener una comunicación con sus hijos. Y Dios habla y constantemente Dios, vamos a encontrar en la palabra que constantemente Dios va a hablar a su pueblo, a sus hijos. Pues cuenta la Biblia que el Señor le dice: Jonás, vas a dar el mensaje que yo te doy. Y Jonás se levanta. Y el mensaje que Jonás da al pueblo de Nínive solamente son 8 palabras. Pero escúcheme, estas 8 palabras son las siguientes: he aquí, a 40 días Nínive será destruida. Suficiente. No necesitaba más. Claro, porque era el mensaje del cielo. Era el mismo mensaje de Dios. No era la intervención de Jonás. No era Jonás armando su bosquejo, su prédica. No, porque si Jonás hubiera añadido algo a lo que Dios hubiera dicho, seguramente no hubiera ocurrido lo que ocurrió en Nínive. Porque todo el pueblo de la ciudad de Nínive escuchó este mensaje y reaccionó de una forma sorprendente. Una vez más, qué bueno que Jonás no añadió ninguna palabra más de lo que Dios le dijo. Porque era el mismo Señor que le dice: Jonás, levántate y vas a hablar contra esta grande ciudad lo que yo te he dicho. Y Jonás se levanta, da estas 8 palabras y ocurre el milagro en esta ciudad. Que por cierto, los historiadores dicen que era una ciudad muy sanguinaria, mucha maldad, predominaba la maldad. Una de sus formas de castigar era atravesar a los hombres con unos troncos y los colgaban. La forma de castigo, la forma de vivir en ese mundo, en ese lugar de Nínive, era una forma muy violenta. Y qué bueno, una vez más, que Jonás solamente dijo lo que Dios le mencionó. Porque escúcheme, hay bendición. Escúchame, iglesia, hermano, amigo, que me honra usted al tener este tiempo. Escúcheme, hay bendición cuando hacemos y decimos lo que Dios ha dicho. Cuando el hombre acepta o escucha y acepta este mensaje, escúcheme, la vida del ser humano es transformada. Al escuchar Nínive que sería destruida, Nínive tomó algunas decisiones. Y mire, ve, Nínive escucha y Nínive se arrepiente. Nínive escucha el mensaje y Nínive se arrepiente. Escúcheme, es que hay momentos en la vida donde viene una crisis, y esta crisis, si miramos con otros ojos, si estamos atentos, esta crisis puede llevarnos al arrepentimiento.
Hoy nuestro planeta está viviendo una crisis y es el momento donde el hombre tiene que venir a Dios. Es el momento, esta crisis tiene que llevarnos a arrepentirnos, a encontrarnos con Dios. ¿Y por qué decimos que Nínive se arrepintió? Porque no solamente se arrepintió de boca para afuera, sino que tomó algunas decisiones. Y esto es lo que quiero compartirte. 4 decisiones que tomó este pueblo de Nínive, porque se arrepintió, porque realmente no querían ser destruidos, porque para Nínive esto era una crisis. Nínive dijo, ¿y ahora qué va a ser de mí, de mi familia, de mis sueños, de mis anhelos? Para todo Nínive fue una crisis, un choque, un golpe. Pero ellos supieron aprovechar esta oportunidad. Y yo te quiero animar, si usted hasta el día de hoy no ha tomado esta decisión, es necesario que usted tome la mejor decisión de su vida. Pero mire estas 4 decisiones que tuvo que hacer Nínive, esta grande ciudad. Mire, la primera está en el capítulo 3, versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Mire, ve, lo primero que hicieron como evidencia, la primera decisión, evidenciando que realmente se arrepintieron, era creer al mensaje de Dios. Escúcheme, mucha gente escucha el mensaje de Dios. Mucha gente sabe de Dios. Mucha gente por ahí sabe y conoce lo que Dios puede hacer, pero muy pocos creen al mensaje de Dios. Y si usted quiere un cambio, una transformación en su vida, usted tiene que empezar creyendo al mensaje de Dios. El Señor Jesús, cuando nació en Belén, los ángeles descendieron y una de las noticias era que os ha nacido el Salvador. Hay buenas noticias. El Evangelio significa eso, buenas noticias. Por eso, querido amigo, usted tiene que creer al mensaje de Dios. Hoy en este tiempo escuchamos tantos mensajes por todos lados. Nos llegan mensajes por el WhatsApp, por el Facebook, vemos mensajes en la televisión. Pero escúcheme, el mensaje que transforma, que cambia vidas, es el mensaje que viene del cielo. Es el mensaje que se encarnó, el mismo Cristo se encarnó para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es justamente lo que nos ha pasado a nosotros cuando creímos. ¿Recuerda? Cuando creímos al Señor, cuando creímos en ese mensaje, nuestra vida fue transformada. Nuestra vida fue cambiada en 180 grados. Íbamos como oveja al degolladero, pero ahora nos vamos a esa tierra celestial, a esa patria celestial, a ese lugar donde el Señor dijo calles de oro, mar de cristal. Eso significa el creer al mensaje. Creer al mensaje significa creer, vivir conforme a su palabra, conforme a lo que Dios ha dicho. Si usted, querido amigo, usted profesa conocer a Dios, profeta, amar a Dios, usted tiene que creer en el mensaje que ha venido del cielo, el mensaje del Señor. Es lo primero que hizo Nínive. Ellos quisieron evidenciar y tomaron una decisión. Vamos a creer a este mensaje. Pero la segunda decisión está ahí mismo en el capítulo 3, versículo 5 del libro de Jonás. Y dice así: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Mire lo segundo, tomaron la decisión de mostrar que realmente estaban arrepentidos. No era solamente un arrepentimiento de labios para afuera, no. Primero toman la decisión de creer, pero ahora dicen, no, vamos a evidenciarlo. Si realmente nos hemos encontrado con Dios, si realmente nos hemos arrepentido, se tiene que evidenciar este arrepentimiento. ¿Y cómo lo hacen? Empiezan, vamos a declarar ayuno. Vamos a vestirnos de ropas ásperas. Vamos a vestirnos de cilicio. Vamos a hacer que todos busquemos a Dios, desde el más grande, el mayor, hasta el más chiquito. Todos. Es que querían evidenciar su encuentro con Dios. Y querido amigo, el planeta hoy vive una gran crisis. No pierdas la oportunidad de arrepentirte. Y usted creyente, usted que ama a Dios, usted que conoce a Dios, escúcheme, no pierda la oportunidad de evidenciar que ha tomado una decisión por Jesucristo. Es el tiempo de vivir como verdaderamente hijos de Dios. Es el momento de mostrar que nos hemos encontrado con Jesucristo. La Biblia dice que el árbol bueno da
frutos buenos. Claro, es natural. El creyente, el Hijo de Dios, tiene que evidenciar que se ha encontrado con el Señor. Su vida tiene que dar testimonio que se encontró con Jesucristo. Claro, algunas veces yo digo, las ovejas comen pasto, las ovejas no comen carne. La oveja, el que es de Dios, se va a preocupar por alimentarse de las cosas de Dios. El que es oveja va a querer leer la palabra, va a querer orar, va a querer conectarse a estos servicios, a estos cultos, a la academia bíblica. Va a querer conectarse porque es oveja, pues la oveja come pasto. El que no es oveja se molesta, está renegando. ¿Por qué han abierto esta guerra? ¿Por qué no ponen más hospitales? ¿Y por qué no hay oxígeno? Y comenzamos a renegar de estas cosas. El que es oveja entiende y comprende que nuestra vida está en las manos del Creador. Entonces, querido amigo, recuerde, querido pueblo de Dios, número 1, si hay arrepentimiento, tengo que creer en el mensaje de Dios. Número 2, si hay arrepentimiento, tengo que evidenciarlo. Recuerda lo que dice la palabra, al árbol se le conoce por sus frutos. Al árbol se le va a conocer por sus frutos. Tercero, vamos a compartir la tercera decisión que tuvo que tomar Nínive para mostrar que estaba arrepentido. Está ahí en el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 6 hacia adelante. Dice el pasaje: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres, animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Mire la tercera decisión. Escucha, llega la crisis, van a ser destruidos. Ellos creen al mensaje porque se arrepintieron, creyeron al mensaje y se arrepintieron. Y lo evidenciaron creyendo. Número 2, evidencian que se arrepintieron con acciones, proclaman ayuno, quieren que el arrepentimiento realmente sea del corazón, no solamente de apariencia. Pero mire lo tercero, el rey también se entera, el rey escucha la noticia, este mensaje que venía del cielo, era una crisis para el rey también. El rey no sabía qué iba a pasar y el rey proclama, dice ayuno. Pero aumenta, ya no solamente las personas, sino ni los animales, ni los bueyes, ni las ovejas. Nadie va a probar alimento. Es el tiempo de clamar, y dice así el pasaje: fuertemente, fuertemente vamos a clamar a Dios. Vamos a decirle: Señor, ten misericordia. Es que Nínive, su arrepentimiento le llevó a tomar esta tercera decisión. Tomaron la decisión de convertirse de su mal camino. Dice el pasaje que el rey dice: conviértase cada uno de su mal camino, clamen a Dios, supliquen a Dios, pero deben convertirse de su mal camino. Lamentablemente ocurre que hay gente que ha conocido a Dios, se ha encontrado con Dios, ha tenido una experiencia con Dios, pero aún sigue con cosas escondidas, aún sigue con prácticas que en vez de llevarle a vivir de victoria en victoria, perdóneme, a veces estamos de fracaso en fracaso. Y esta crisis, esta pandemia, ha sacado de nosotros muchas veces aquellas cosas malas que hay en nuestro corazón. Y el Señor nos está diciendo en esta mañana, si realmente nos hemos arrepentido, tenemos que evidenciarlo, tomando la decisión de convertirnos de nuestros malos caminos. Y esta es una decisión personal que usted tiene que tomar. Si hoy Dios te está diciendo algo, es el momento de ponerte a cuenta con Dios. Es el momento de decir: Señor, perdóname. Hasta aquí te escuché, hasta aquí he tratado de evidenciar que realmente soy un cristiano, pero reconozco que hay caminos torcidos, hay caminos que no están enderezados en mi vida. Dice el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Hay que confesar, hay que creer, hay que evidenciar,
pero hay que apartarse, alcanzar la misericordia. Escúcheme, Nínive alcanzó misericordia porque se apartó. Convertirse de su mal camino es importante y necesario. Apartarse o convertirse de su mal camino significa apartarnos de las acciones pecaminosas que hay en nuestra vida. Por eso va a decir el proverbista, la senda de los rectos es apartarse del mal camino. Si hoy reconoces que has estado andando por caminos equivocados, y estoy hablando a usted que conoce a Jesucristo, aquellos que conocemos al Señor como Señor y Salvador, tienes que saber, querido hermano, que es necesario que nos apartemos de ese mal camino y vengamos a los brazos de Dios. Es necesario, es importante. Cuando el Señor Jesucristo hizo la oración en Juan 17, versículo 17, dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Esa palabra, santifícalos, significa sepáralos, separarse. Y Jesucristo estaba diciendo en otras palabras, Señor, sepáralos de aquellos malos caminos, Señor, sácalos, llévalos del pecado de este mundo, sepáralos, Señor. Y el Señor ha hecho eso, Dios ha hecho el separarnos, pero le corresponde a usted y a mí vivir esa santificación. Por eso Pablo va a decir, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es necesario que no volvamos atrás, es necesario que no nos contaminemos, es necesario que no nos enredemos nuevamente en las garras del pecado, que no nos volvamos a esclavizar. Por eso es importante. El rey de Nínive proclama y dice, todos deben clamar a Dios fuertemente y convertirse de su mal camino. La Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. No nos engañemos, querida iglesia. Cristo viene pronto. Cristo está a las puertas. Pero es necesario que su iglesia, el pueblo del Señor, vivamos en santidad. Eso es lo que Dios está pidiendo. Que vivamos, que nos apartemos de ese mal camino. Pero tienes que saber algo, que en tus propias fuerzas no lo podemos hacer. Necesitamos el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿No dice el libro de los Hechos? ¿Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo? Pues, amado hermano, necesitamos de esa gracia. Necesitamos de la presencia de Dios en nuestra vida. Recuerde, hasta aquí hemos compartido 3 decisiones que tomó Nínive. Número 1, creer en el mensaje. Número 2, evidenciar que realmente se convirtieron. Y número 3, tomaron la decisión de apartarse del mal camino. Quiero compartirte esta 4ª decisión. La encontramos en el libro de Jonás, ahí mismo capítulo 3, versículo 9 y 10. Dice la palabra, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Miren lo que hace Dios. Dios es grande, pues. Dios es el Dios misericordioso. Dios es el Dios que muestra siempre su amor. Cuando ve Dios un corazón contrito y humillado, el Señor no pasará por alto. Mire lo 4º que hace Nínive. Toma la decisión de esperar en la misericordia de Dios. Mire, Nínive, esa ciudad tan grande, malvada, con malas conductas, toma la decisión de esperar en Dios. ¿Quién sabe? Dice, ¿quién sabe si Dios se arrepentirá y nos perdone? Y esa es la actitud de aquellos que nos hemos encontrado con Dios. Esperar la voluntad de Dios, esperar en la misericordia de Dios. Todo lo que usted tiene, todo lo que tenemos usted y yo, todo lo que hemos adquirido, todo lo que hemos vivido, es por la misericordia de Dios. Esperemos en su misericordia. Nínive nos da una gran lección. Nínive esperó, dijo, nos arrepentimos, pedimos perdón y vamos a esperar en la misericordia de Dios. Tal vez Dios se arrepiente y no nos castigue como Dios ha dicho. Escúcheme, querido hermano, el Dios que usted tiene, el Dios donde usted ha puesto su esperanza, es grande en misericordia. Agarra todos nuestros pecados y lo arroja en el fondo del mar y nunca más se acuerda. El Dios que usted y yo tenemos es un buen Padre amoroso. Claro, es un Padre que
que tiene misericordia de sus hijos. El Dios que tenemos es tardo para la ira y grande en misericordia, dice su palabra. Job, usted sabe, tenía todo y luego lo perdió. Todo lo que tenía Job lo perdió, y en ese estado de crisis, de dificultad, en ese estado donde no le quedaba nada, Job dijo lo siguiente: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel en mi carne, he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo. Mira, Job dice, aunque Dios me matara, en Él voy a esperar. Aunque Dios me quite la vida, en Él voy a esperar. Nínive tomó la decisión de esperar en la misericordia de Dios. Le pregunto, ¿está usted esperando en la misericordia de Dios? ¿Está usted esperando en la voluntad de Dios? Pues para esperar la voluntad de Dios, la misericordia de Dios, recuerde, tiene que creer al mensaje del Señor. Usted tiene que creer al mensaje. No puede usted decir que usted está esperando en la misericordia, en la bondad de Dios, y usted no creer al mensaje que Dios tiene para usted. Tiene que creer en el mensaje del Señor. Número 2, tiene que evidenciar esa decisión. Tiene que mostrarlo. Hoy en este tiempo de pandemia es el momento para volvernos más espirituales en casa. Nuestra familia nos está mirando, nuestros hijos, la suegra, los cuñados, el esposo, la esposa. Es el momento de volvernos más espirituales y buscar mucho más a Dios. Pero es necesario evidenciar. Número 3, si realmente estamos esperando en la misericordia de Dios, recuerde, tenemos que apartarnos del mal camino. Y entonces podremos esperar pacientemente en la misericordia de Dios. Si usted está acá, querido amigo, usted todavía no ha entregado su vida al Señor. Si usted nos ha honrado al escuchar este mensaje y usted todavía no ha disfrutado, no ha dado ese paso como lo han hecho muchísimas personas, yo te quiero pedir que ahí donde estés, tú cierres tus ojos y me acompañes en esta oración. Y repita conmigo estas palabras. Puede hacerlo en voz audible, en el silencio de su corazón, pero hágalo, dígale: Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra y te pido perdón. Es verdad, estamos viviendo crisis, pero esta crisis quiero que termine en este arrepentimiento que hago hoy. Por eso te acepto como Señor y Salvador. Escribe mi nombre en ese libro de la vida. Gracias por perdonarme. Te acepto como mi Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Si usted hizo esta oración, déjeme decirle que Dios le escuchó. Y quiero que sepa que tenemos algo preparado para usted. Que Dios les bendiga. Van a salir más adelante unos teléfonos. Llámenos porque queremos bendecirle. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias.